Sí, no sé si se ve ahí. Sí. Sí. Ahí. Pues me tengo que poner las lentes. Ahí creo que se ve mejor, creo. Bien. ¿Se ve, no? Se ve perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Pasá a la otra diapositiva. Bueno, a nosotros nos tocó el deporte en Roma. Las actividades en Roma se practicaban las actividades físicas con un objetivo o un fin militarista. Muy bien. Su objetivo principal iba a ser de formar buenos soldados, mejores legiones y así para conquistar grandes territorios. Si bien la educación física en Roma no había un concepto de qué era la educación física, no tuvo una gran consideración, pero tampoco la abandonaron, es por eso que de esta disciplina va a proliferar lo que ellos practicaban, la gimnasia atlética y la profesional. Muy bien. Bueno, los deportes que ellos practicaban tenían que ser con un alto grado de violencia, que eso era lo que esperaban el público, ver guerras, batallas, Muy sangre. bien. Muy bien. Como no había gimnasio donde practicaban ellos, se va a crear las termas, que es donde practicaban la gimnasia y también practicaban la natación. También se crea el anfiteatro y el circo, que ahora Mati va a explicar qué deportes se practicaban ahí. Muy bien. Sí, bueno, ahí continuando lo que decía Noé, por ahí voy a hablar un poquito de lo que era el Coliseo. El Coliseo, el combate de los gladiadores también, y bueno, el Circo Máximo. El Coliseo, profe, era bueno, una de las estructuras por ahí más prácticas de todo Roma. Era una estructura grande, yo por ahí leyendo me lo imaginaba, porque si bien hay fotos, hay muchísimas fotos, pero antes de verlo por ahí no lo asociaba con la foto esa, porque la verdad cero idea de profe de historia. Lo relacionaba como con una cancha de fútbol por ahí, y bueno, y resultaba como muy impactante para la época esa, todas las cosas que por ahí podían construir, que la verdad me parecían unos genios los romanos en este caso, para la época obviamente. Bueno, por ahí el Coliseo tenía 80 vomitorias, que el vomitoria vendrían a ser unas entradas en forma de círculo, en forma de C. Eran 80 en total que permitían el flujo de gente, el flujo de las masas, y también servía para sostener las gradas, que era justamente donde estaban posicionadas estas personas. En total, 50.000 personas podían entrar en el lugar, o sea, era un lugar amplio, era un lugar grande. Y también a la vez, algo que tenía por ahí, que era el piso del lugar, el piso del Coliseo. Debajo de esto había como una especie de laberintos, por ahí donde circulaban por ahí los gladiadores. Había jaulas también donde estaban, donde tenían a las fieras, que también a los animales salvajes que también los utilizaban para los eventos, y también ascensores por donde subían los gladiadores en este caso. ¿Qué Eh, deportes se practicaban en, en en el Roma? Coliseo. Sí. Por ahí los combates de los gladiadores era uno de los, bueno, de los más ovacionados por ahí por los romanos, por esto que comentaba, ¿no? De que ellos buscaban por ahí la guerra, la sangre, les gustaba mucho eso y era lo que aclamaba la multitud. Y también, bueno, continuando con esto, lo del Coliseo, otra cosa por ahí muy importante que por ahí me gustó, yo para dimensionar por ahí lo que era el Coliseo, estuvimos leyendo por ahí que
que Tito, que era un emperador, que fue un emperador del momento, había para la inauguración, que fue en el año 86 después de Cristo, si no me equivoco, para la inauguración del Coliseo, mandó a buscar por todo el mundo 10.000 animales distintos para hacer, bueno, un espectáculo grande, un espectáculo enorme, donde los hacía pelear justamente con gladiadores. Que esto por ahí se llamaba el Ventión, que era la pelea de gladiadores y animales, y decía por ahí que solamente de esos 10.000, 5.000 solamente fueron los que sobrevivieron. Esto ¿Cómo, aparte también, sí. cómo indicaba el emperador de que un gladiador había ganado o había perdido? Bueno, ahí está también una escena muy famosa, por ahí lo relacionaba con la película Gladiador, profe, que hacía con el pulgar abajo o el pulgar arriba, que bueno, esto por ahí decía que cuando el gladiador estaba en el piso, que ya estaba, por así decirlo, vencido, era cuando el emperador en este caso daba la orden, que bueno, lo que le gustaba a la gente justamente era que sea el pulgar hacia abajo. Muy bien. ¿Y los deportes que se practicaban ahí en las tribunas? Las actividades físicas se harían. Las... Hola. En las tribunas, profe. Como en las tribunas. Había unas actividades físicas que yo dije ahí en los videos. Puede ser que había como gimnasios debajo de las tribunas. Bueno, había gimnasio debajo de las tribunas, en la plaza de armas, al frente del Coliseo, era como que entraban hacían el calentamiento previo ahí. Pero en las Ah, tribunas había juegos como de rudimentarios, juegos de manos, como este piedra, papel, tijera, este que conocemos piedra, papel, sí, tijera para. sí, Y esto de la payana, esto de levantar las piedras en el momento en que otra piedra queda suspendida en el aire. tal cual. Qué hacía el emperador para llevar gente? Eh, para, para llevar por ahí los gladiadores, lo que por ahí recuerdo es que, bueno, los capturaba, los sacaba de sus familias, bueno, en contra de su voluntad, se los llevaba y por ahí también esos Pero gladiadores eran de... cómo se convocaba a los juegos? ¿Qué estrategia utilizaba el emperador? Mm, Profe, los que participaban no eran los mismos esclavos. También a veces contra los gladiadores. Pero la pregunta era otra, ¿cómo se convocaba? a que entre gente, profe, A que entre gente al Coliseo. Que yo le dije que tenía que ver con un poco con nuestra época también. por ahí lo que recuerdo de que había dicho, profe, era por ahí la diferencia de clases sociales, pero no sé si tendrá No, mucho que no, ver con... acá lo que pasaba era, se convocaba a través de bolsones de comida. Ah, sí, Ah, sí. Entonces le daban un bolsón de comida a las personas sí, para que sí, fueran y, algo recuerdo que cuando, digamos, para celebrar este triunfo se le daba alimentos. claro, claro, era eso. Entonces se celebraban o se convocaba a la gente con llevando bolsones o dando bolsones de comida a la gente que iba. ¿Cómo eran las carreras de carros? Bueno, se, se situaba, digamos, se hacía en el circo, constaba Sí, de que eran 7 vueltas en la pista, sí, si no me equivoco eran aproximadamente 8 kilómetros en total, sí, y bueno, ahí, digamos, los espectadores no buscaban, digamos, ver el vencedor, no se destacaba el vencedor, sino que ellos lo que querían ver es que se chocaran con los carros, querían ver acción, digamos, violencia. claro. Porque la gente, aparentemente había mucho morbo ahí. Entonces, bueno, ellos querían ver sangre, que los carros chocaran,
imagínate el carro que era muy rudimentario y era llevado por un caballo muy fuerte, entonces los carros se rompían y la gente quería ver caídas, y bueno, todo eso. Pero por Tal otro lado cual. también, digamos, está la parte del mercado, que había muchos apostadores y querían ganar. Sí, sí, aparte tenía esa impronta de circo también de los circenses, de lo agonal, pero a su vez mezclado con lo sangriento, ¿no? Así que bueno, ese era el, el circo romano, el Coliseo Mayor. Como dice ahí Matías, yo lo vi, yo estuve ahí. Debe ser como un estadio Córdoba, Sí, pero de mármol así rústico, en color beige claro, y bueno, cuenta con 80 puertas, así, con números romanos arriba. Eh, bueno, es una obra arquitectónica a la que las civilizaciones posteriores le fueron robando la costa, la parte que da con el oeste. Todo el mármol está como, o sea, de una parte es como que hay una tribuna, pero del otro lado es como que no existe porque se fueron robando todo ese mármol y todo lo que había ahí adentro. claro, profe, algo que por ahí también como que me impresionó mucho cuando leía que también se inundaba el lugar y que se metía Claro. barcos en el lugar, o sea, ¿Cómo la se- capacidad de construir algo así, y para esa época me parece que era como mucho. Sí, Eh, sí, sí, sí. Eso era las naumaquias. O sea, se llenaba con 50 metros de agua el Coliseo y se ponían dos, tres, cinco naves y se peleaban entre los integrantes de las naves. O sea, y de ahí se desagotaba agua y quedaba con tribuna y todo. Era una obra arquitectónica hidráulica fantástica. Tal cual, para la época muchísimo. Es más, hasta hoy en día por ahí está complicado hacer eso, no me imagino ahí. Exacto. En Roma es un lugar Eh, en donde no hay olor, no hay ese olor que a veces sentimos cuando caminamos por la vereda, ¿viste? Se renuevan también las aguas, que a lo mejor están utilizando en el otro sector de la ciudad algo, y vos pasas por la Fontana di Trevi y el agua es celeste y podés tomar agua con la mano de ahí. No está permitido, pero podés hacerlo. ¿Qué más pudieron ver de esto? Bueno, profe, eh, también, también estaban las competencias atléticas como había en Grecia, Bien. No dejaron del todo los deportes. ¿no? También, digamos, hacían lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, salto en Bien, longitud. bien, por ahí bien. también, profe, el tema de los gladiadores, que también yo estoy relacionándolo con la película Gladiador, profe. Lo relacioné todo por ese lado con e imágenes por ahí que me quedaron. El tema de los tres gladiadores distintos que había, que uno por ahí era Retiarius, que era por ahí el gladiador que en este caso era ágil, que poseía una red y un tridente. Después estaba Mirmilón, que era un gladiador por ahí un poco más lento, por así decirlo, que poseía más armas y más armadura, y que generalmente los hacían competir entre ellos. Y después estaba que también yo relacioné con el protagonista de la serie Gladiador, que era Tracio, que era, bueno, justamente el gladiador que poseía solo un escudo y una espada. Eh, ¿Qué a pasaba con el ese, gladiador? ¿Qué pasaba con el gladiador que ganaba todas las luchas? por ahí si un gladiador ganaba las batallas, se le permitía comprar su libertad, eh, porque les pagaban por esto, por las batallas, y ahorraba, les permitían comprar su libertad, o bien dedicarse a por ahí ser profesor de otros gladiadores. Eso, eso. Era el gladiador maestro, pasaba con el grado Claro. honorífico de gladiador maestro. Claro, Bueno, chicos, 7 están en carrera por la promoción. No apaguen perfecto, las profe. cámaras porque pierdo la fisonomía. Es una nota cual y cuantitativa, o sea,
tiene que ver con esto de prender las cámaras y con esto de participar, de interactuar en las clases. Perfecto. Así Bueno, que, profe. bueno, eso nada más. Están en carrera por la promoción, 7. Bueno, profe, gracias. Entre el próximo grupo. Ahí les avisamos. Un abrazo Chau, chau, grande. profe. Chao, profe, gracias. Abrazo a sus familias. De protocolo más lo saque para que sí aparezcan en una próxima actividad dentro de una secuencia. Así que eso sería, y lo único que puse con color y la resalté es el nombre, quedó Dixie y no quedó más nada. O sea que usted pone el nombre y una vez que esté eso, si yo lo envío a los grupos, o siempre digo, póngase a disposición si hay alguna duda. También, si las evidencias tienen que mandar al grupo o de manera personal, eso, y bueno, después sí que puedo hacer la evolución a uno, si le faltó algo, si quedó pendiente de otra cosa. Eso, y algo muy importante que